Eh, ¿Qué tal? Yo soy Atilio Borón y esta es la clase número 3 del curso sobre derechos humanos de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Como ustedes verán en el material que les debe haber llegado ya a sus manos, en esta clase yo examino el tema de la democracia, de las llamadas democracias burguesas, ¿verdad? Y su relación con los derechos humanos. Y lo que hago es preguntarme si efectivamente esos regímenes, esas democracias burguesas, tienen condiciones de defender y de preservar o salvaguardar los derechos humanos. Para ello hago una excursión así didáctica, que es tomar el ejemplo de lo que aparece regularmente como la democracia ejemplar a nivel internacional, esto es los Estados Unidos. Y me pregunto acerca de cómo funciona la democracia en los Estados Unidos en relación al tema crucial de los derechos humanos. Y vemos, ¿no es cierto?, en la clase, ustedes van a ver que junto a mi clase hay un capítulo breve, un extracto en realidad, de un capítulo de un libro escrito hace ya un par de años, junto con una colega, Andrea Blahusich, que se llama El lado oscuro del imperio, y el subtítulo es La política de los derechos humanos en Estados Unidos, y la violación de los derechos humanos en Estados Unidos, y ahí vamos a ver cómo en esto que aparece como la democracia ejemplar, vemos que hay una política sistemática de violación de los derechos humanos. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón será que aún estas democracias capitalistas desarrolladas como los Estados Unidos realmente no pueden dar cuenta de los derechos humanos, no pueden defender los derechos humanos como se espera que hicieran? Entonces, la discusión arranca con una reflexión teórica que es imprescindible. Y la reflexión tiene que ver con hasta qué punto estos regímenes que hoy consideramos democracias, efectivamente son democracias. Y si las salvedades o las dudas o las cuestiones que nos suscitan alguna preocupación pueden ser salvadas agregándole un adjetivo a esas democracias, el adjetivo siendo burguesa o capitalista o formal, ¿verdad? Por eso muchas veces se habla, yo empecé a propósito hablando de democracias burguesas o democracias capitalistas. ¿Y qué es lo que digo? ¿Qué es lo que digo en esta reflexión teórica? Lo que digo en esta reflexión teórica es que esa expresión democracia capitalista es una expresión que confunde, que se mueve a equívocos. ¿Por qué? Mueve a equívocos porque cuando uno analiza esa clase de regímenes, ¿verdad? Lo que uno debería notar es que esos regímenes políticos se sostienen sobre la base de un modo de producción. Ningún régimen político flota en el aire, todos se apoyan en un determinado tipo de estructura social, en un tipo de estructura económica, y en este caso, cuando hablamos de democracias burguesas, estamos hablando de un tipo de estructura social que se llama capitalismo. El capitalismo es un modo de producción, tiene una estructura social que le es propia, y esa estructura social que le es propia tiene una marca indeleble, ¿verdad?, que es la desigualdad. Por eso, cuando uno habla de democracia en un sentido estricto, se tiene que preguntar hasta qué punto es compatible la democracia con el capitalismo. La respuesta que yo doy, digo yo y muchos autores que han venido trabajando este tema desde el momento en que en el marxismo clásico, digo, el marxismo de Marx, Engels, Lenin, etcétera, se comienza a trabajar el tema, quedó siempre claro que la democracia tenía una contradicción insalvable con el capitalismo. ¿Cuál era la contradicción insalvable? Bueno, entre un régimen social que se constituye sobre la base de una división estructural que se produce en las sociedades capitalistas, que está en la génesis de las sociedades capitalistas, que está en el ADN de las sociedades capitalistas, división entre aquellos sectores mayoritarios que fueron desposeídos de su medio de producción, que le permitían garantizar su subsistencia y que por lo tanto solo tienen para vender su propia fuerza de trabajo, de lo contrario no podrían sobrevivir, y un sector minoritario, muy minoritario, que controla los medios de producción, ¿verdad? Bueno, esto hace que
una sociedad como la capitalista tenga esta hendidura entre los que tienen y los que no tienen, entre los propietarios de medios de producción y no propietarios de medios de producción, que torna muy difícil, por no decir imposible, yo diría imposible sin duda, ¿verdad? La realización de un proyecto democrático, aún dentro de los límites que tiene la democracia en el capitalismo. ¿Por qué? Porque mirando la historia del pensamiento político y remontándonos a los orígenes de la filosofía política clásica, y ahí me refiero a la Grecia del siglo V antes de Cristo, con Platón, Aristóteles, Tucídides, etc., la democracia siempre fue un régimen considerado como la expresión de una sociedad igualitaria. Democracia, que quiere decir gobierno del pueblo, es un gobierno del pueblo que se da en una sociedad profundamente igualitaria. Y el capitalismo, como vimos recién, por más que haya medidas de redistribución, esas medidas de redistribución no pueden borrar lo que es la marca genética fundamental de la sociedad capitalista, que es la primera sociedad en la historia de la humanidad en donde un pequeño grupo de personas retiene el control de los medios de producción que garantizan la provisión de los bienes que necesita la totalidad de la sociedad para sobrevivir. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, en la historia de la filosofía política, autores como Tocqueville, un autor de derecha, un liberal o hasta incluso conservador en un cierto sentido, y lo compara con la producción de Marx, se llega a la conclusión de que ambos autores sostienen una tesis, comparten una tesis, y es que la democracia significa el imperio de la igualdad. Esto es así para Tocqueville, que tenía un profundo resentimiento en relación a la democracia. Tocqueville creía que la democracia era una especie de tsunami que arrasaba todas las sociedades, todas las instituciones, todas las libertades y valores que encontraba en su paso, mientras que Marx tenía una concepción completamente diferente, pero ambos coincidían en que la igualdad era la marca fundamental de la democracia. Sin embargo, lo que vemos nosotros en el capitalismo es muy difícil poder hablar de democracia, es muy difícil poder hablar de igualdad, porque en realidad son sociedades en donde se tiende hacia una creciente desigualdad, aún en el mundo de los capitalismos desarrollados, no solamente en los capitalismos periféricos. Y entonces lo que tenemos en lugar de eso, ¿verdad? Y es un poco lo que yo planteo en la primera parte de la clase, tenemos en realidad un capitalismo democrático, es decir, sociedades que son en lo esencial capitalistas y que pueden tener un aditamento democrático que lo pueden preservar o no, pero que ese aditamento democrático, ¿no es cierto?, no permite calificar a la sociedad. La sociedad es antes que nada capitalista y luego democracia, ¿verdad? Cuando Obama, por ejemplo, un discurso permanente de los presidentes norteamericanos, definen a América como una democracia, lo que están ocultando es que América, antes de ser una democracia, Estados Unidos, ¿verdad? Cuando ellos dicen América, dicen Estados Unidos, antes que eso una sociedad capitalista, que adopta una forma democrática, hasta cierto punto, una forma democrática que vamos a ver tiene muchísimas restricciones que impiden que haya un gobierno efectivo del pueblo. Por eso Abraham Lincoln, que fue un gran presidente norteamericano, fue el que finalmente abolió la esclavitud, definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hoy en día, si uno mira a los Estados Unidos, lo que va a ver es que fundamentalmente es un gobierno de los mercados, por los mercados y para los mercados. Pero aún así, se está hablando de una democracia que es de carácter